Hola, bon dia a totes i a tots. Gràcies per vindre. Benvinguts a aquesta sala d'actes de la Universitat de València. Per als qui no me coneixeu, que sou la majoria. Soc Carles Padilla, vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València, i així en la taula m'acompanyen Pedro Morillo, que és el delegat de la rectora per al Centre d'Idiomes, però el més important, el que ens importa ara, és el representant de la Universitat de València en el Real Colegio Complutense de Harvard, que és el tema que ens reunís avui. Joel González és també delegat de la rectora per a accions estratègiques, i Pablo Sanauja és professor, ara està de becari de la Universitat de València, però ha sigut becari en Harvard, ha terminat la seva estància allí fa poc, i els dos sobretot estaran per a després, està també Marian Tórtola, que és la directora de l'Escola de Doctorat, i veig per així la vicedegana de Socials, no sé si n'hi ha algun vicedegà o vicedegana més. En principi nosaltres farem una presentació, genèrica del programa, i els nostres companys i també Maria Antònia, com a directora de l'escola, per si teniu dubtes concrets, entre tots intentarem solventar-los el millor possible. Bé, n'hi ha molta gent. Jo crec que més que mai, no? A veure, és que les altres reunions les fèiem en l'altra sala i allí, segons veig les taules, ja sé el nombre de persones. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 20, 25, la mitjana de sempre. Bé, la demanda continua, això és un bon senyal. No sé si coneixeu poc o molt d'aquest projecte del Real Colegio Complutense. Nosaltres ara jo faré una mínima introducció i després Pedro us donarà més detalls i també definirà molt bé els tipus de beques a les que podeu accedir, i una en concret, que és la que ara de seguida s'obrirà la convocatòria, que és la beca Estrella, la joia de la corona de la nostra col·laboració. En principi, el Real Colegio Complutense és un... Se veu ahí, eh? Sí, sí. És un col·legio. Sí, tenim un edifici allí, està en el campus de Harvard University. De fet, és l'únic edifici i l'única seu que n'hi ha estrangera dins del campus de Harvard, és el Real Colegio Complutense, i això naix fa 35 anys ja. Enguany són 35, no? Sí, des de 1990, exacte. Fa 35 anys que la Universitat Complutense firma un conveni de col·laboració amb la Universitat de Harvard. Aquest conveni no és un conveni normal, com els centenars que tenim nosaltres amb altres universitats. És un conveni que ve avalat per les ambaixades d'Espanya allí i de l'americana així en Madrid, per les ambaixades, i també promogut per la Casa Reial. En aquesta època per el rei Juan Carlos seria. Per això es diu Real Colegio Complutense, perquè va ser una aposta, estratègica entre els dos estats. A partir d'aquest conveni bilateral entre les dues universitats, la Universitat Complutense té la potestat d'ampliar el conveni amb un nombre reduït d'universitats de prestigi espanyoles. I ahir començaran els contactes, això està ahí ja, no? Exactament. I la data en què firmen. Perfecte. Firma primerament amb la Politècnica, després amb la Universitat d'Alcalà. En 2015, Sevilla i nosaltres entrem pràcticament de la mà, i l'última universitat que ha entrat fa molt poc és la Universitat d'Oviedo. Com funciona això? Nosaltres tenim un conveni amb la Complutense, un conveni d'adhesió. El conveni de totes les universitats que estem allà és idèntic. Nosaltres tenim un conveni amb la Universitat Complutense, paguem una quota anual, que ja us dic que és la més alta que paguem, perquè estem en algunes xarxes i en quasi totes se paga, en aquesta és la que més se paga. I en algunes no se paga, sinó que se cobra. En les xarxes europees, com ara Fordem, que és una altra aliança estratègica, ahí tenim una beca
de la Comissió Europea. En aquest cas, nosaltres paguem, per què? Perquè rebem també, o sigui, la contraprestació és que podem entrar en el programa de beques, que ara és el que ens informarà sobretot Pedro. I les beques i les oportunitats que tenim allí per a investigadors i investigadores, no només les beques. Per tant, és un conveni estratègic, perquè Harvard, ja sabeu que en la majoria de camps de coneixement i en la majoria de rànquings és la universitat número 1 del món, i a nosaltres també, sabent les poques, perquè no hi ha voluntat d'ampliar, la Universitat d'Oviedo va entrar fa poc perquè havia eixit una universitat per qüestions polítiques, havia eixit una universitat espanyola, però no tenen intenció d'ampliar el nombre d'universitats, igual que altres xarxes tenen aquesta, diguem, intenció o aquesta voluntat d'ampliar-se i de fer-se grans i de fer-se fortes. En aquest cas no, en aquest cas el que volen són universitats de prestigi. La majoria d'aquestes universitats són molt antigues, llevat de la Politècnica, les altres són centenàries. Oviedo i Sevilla són com la nostra, o sigui, si no tenen 500 anys, per ahí caminarà la cosa. Però són universitats de molt prestigi. Penseu que Harvard té el prestigi acadèmic, però no té l'antiguitat i el prestigi, la història que tenen aquestes universitats. Per això firma amb universitats de referència. Per tant, estem contents, estem orgullosos de pertànyer a aquest programa i jo crec que ja entres tu ja en més detall, no? Després de tots els dubtes que tingueu, preguntes, etc., tenim temps per a intentar contestar totes. Gràcies. Bueno, buenos días. Como dice el vicerrector, mi nombre es Pedro Morillo, soy el responsable, o en terminología Harvard, el delegado de la Universidad de Valencia dentro del programa. Voy a pasar a presentaros la convocatoria de ayudas 2025, que son ayudas orientadas al próximo curso académico. Son ayudas que están orientadas a, por una parte, nuestro personal típicamente profesores de la universidad, y por otra parte, vais a ver 3 puntos dentro de la convocatoria, a estudiantes y egresados de la escuela de doctorado. Por eso veis aquí un mix un poco en sala sobre el personal nuestro de profesores de la casa y por otra parte estudiantes o egresados de la escuela de doctorado. Es decir, gente que está o bien realizando la tesis doctoral o bien la ha finalizado, ¿vale? Si os parece, voy a contaros el programa este año, que tiene algunas variaciones o la convocatoria de este año con respecto al curso pasado, y después hacemos un turno de preguntas y vemos importes, convocatorias, requisitos, vida académica, otras ayudas que hay en la propia universidad, y bueno, pues hemos traído al resto de compañeros para atender cualquier tipo de duda, ¿vale? Por supuesto, la sesión se está grabando y la publicaremos a final de la semana que viene, si no pasa nada, en la web de la UV del Real Colegio Complutense, ¿vale? Bueno, en principio vamos a ver el primer tipo de ayudas básicas orientadas a nuestro profesorado, ¿vale? Profesorado siempre, profesorado tiempo completo. Lamentablemente, las ayudas de Harvard no están orientados, y es algo que nos hemos quejado, hemos hecho también nuestra manifestación, a nuestro profesorado asociado. Es algo que no nos duele, cada año me hace esa pregunta, hacemos también este comentario, pero son ayudas o bien para realizar estancias cortas o bien para realizar estancias largas para profesorado en plantilla, para profesorado tiempo completo, que puede ser profesorado temporal o profesorado en plantilla, o profesorado laboral o funcionario, sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Básicamente, el primer tipo de ayudas son estancias cortas, ¿vale? Son una ayuda que tiene un importe de $2.500 para nuestro profesorado que vaya a hacer una estancia corta de investigación. Y la estancia corta de investigación ha de tener un mínimo de 4 semanas y un máximo de 6 semanas, ¿vale? Básicamente, y es algo muy importante y es un denominador común de todo el programa de ayudas, es que son ayudas concurrentes, ya ha dicho el vicerrector, para ir a una de las mejores universidades del mundo, pero pese a ser muy concurrentes, la tasa de aceptación es muy alta. Afortunadamente tenemos mucho presupuesto y esto hace que a poco que cumpláis los requisitos y tengáis la documentación, estas ayudas se van a conceder. Es una oportunidad única, lo llevamos diciendo ya varios años. Esta situación veremos el tiempo que podemos mantenerla, pero tener la capacidad que el profesorado de la Universidad de Valencia pueda realizar una estancia de investigación en Harvard
con una dotación económica es un valor importante, ¿vale? Las ayudas para realizar estancias cortas del personal están abiertas todo el año. No hace falta que esperéis a la calendarización de la ayuda, sino que el profesorado que quiera realizar una estancia allí, básicamente ha de pedirla con 3 meses de antelación, ¿vale? Estas ayudas, con carácter general, son compatibles con cualquier tipo de ayuda. Y esto es algo bastante poco habitual en la concesión de ayudas, ahí nos comentará también Joel más tarde, para el profesorado. Es decir, lo habitual, y también es algo que tenéis que tener en cuenta, es que cuando un profesor suele salir a realizar una estancia internacional, suele pedir o bien la ayuda del Ministerio, o bien la ayuda de la GVA, o bien la ayuda de la Universidad de Valencia, incompatibles entre ellas, normalmente por cuantías vas barriéndolas en ese orden, ¿vale? Pues que sepáis que esta ayuda, la de Harvard, se suma económicamente a la ayuda que os dé o bien el Ministerio, o bien la GVA, o bien la universidad, ¿vale? Evidentemente, ¿por qué? Porque Harvard, al igual que cualquiera de las universidades que residen o tienen sus campus en el downtown de cualquier ciudad americana, el nivel de vida es alto, ¿vale? Los alquileres son altos, es decir, hablamos, también Pablo nos comenta después, hablamos de alquileres, habitaciones compartidas pues a partir de los 2.500, 2.800 dólares y apartamentitos pequeños 3.500, 4.000 dólares, ¿vale? Como precios de alquiler, pero eso ocurre no solo en Cambridge, en Harvard, sino en Washington, Nueva York, San Francisco, en cualquier universidad que tenga que esté ubicada en un downtown, ¿vale? Pues bien, para este tipo de ayudas no es necesario tener visado. Estas ayudas podéis ir con el ESTA, es decir, con el documento como turista, y bueno, son la primera forma de contacto o la forma más sencilla para tener un contacto con Harvard. ¿Qué se os va a pedir? ¿Cuál es el requisito normalmente más complejo? Si quieres, para los que no hayáis estado, no lo hayáis consultado, el ESTA se saca por internet, es relativamente fácil. Sí. Es una exención de visado porque es para un periodo corto y también está delimitado en el año las veces que lo puedes utilizar, pero es bastante sencillo. Vale. No hay que ir ni a consulados ni a... Nada, es un trámite muy sencillo. Aquí normalmente la complejidad es conseguir, y también lo vamos a ver en todas las ayudas, la carta de invitación, ¿vale? No solo ocurre en Harvard, sino normalmente en cualquier universidad americana el profesorado que te encuentras allí, que tiene que invitarte, es un poco reticente a esa invitación si no hay un contacto previo o una línea de colaboración. ¿Por qué? Porque igual que nosotros cuando invitamos a compañeros del resto del mundo, pues lanzamos a veces esas invitaciones, vienes, trabajas conmigo, pues de categoría. Ellos, como al final hay un tema de extranjería detrás, el profesor de universidad paga un canon. El canon son 1.500 dólares. Por lo tanto, una visita a verles, ¿vale? Una visita para verles, ¿vale? Provoca que ellos, su departamento, pague por ti. Por lo tanto, si no hay un coste-beneficio, o si el coste-beneficio es alto, a veces hay algún tipo de reticencia. ¿Qué ocurre? Justo para estas estancias, como no hay un visado J1, sino viajas como un ESTA, el profesor que te recibe no paga el canon, ¿vale? Por lo tanto, si no conocéis al profesorado en Harvard, cuando le escribís para decir yo trabajo en este área de conocimiento y quiero realizar una estancia contigo, tenéis que decirle que vais a viajar sin visado para una estancia corta, indicándole que él no tiene que pagar extranjería, por lo tanto, claro, pues la gente es menos reticente y al final vas a trabajar con ellos sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Son las ayudas cortas. El siguiente nivel, orientado a nuestro profesorado universitario, ¿vale? Son las ayudas largas o de larga duración. Son ayudas que hasta el año pasado podían ser de hasta 11 meses. A partir de este curso académico se han limitado para crear nuevas variaciones en el programa. Y han de ser entre 2 y 6 meses y no pueden tener el mes de agosto por medio. Y si agosto está por medio, ese mes no lo pagan, ¿vale? El importe de estas ayudas o la cuantía económica de las ayudas es de 3.000 dólares mes, igual, con las mismas condiciones que os comentaba anteriormente y son compatibles con cualquier tipo de ayuda. Esta sí, efectivamente, hay que ir con un visado, ¿vale? Nosotros os echaremos una mano si vais a pedir,
Si estas ayudas la conceden, os contaremos cómo funciona el visado J1. Si habéis viajado alguna vez a Estados Unidos con un visado, ese visado se tramita presencialmente en la embajada en Madrid. Parece un poco de pompa y boato, lo hablaba con Pablo, pero luego es un trámite es puramente administrativo. Las preguntas, como cuando coges un avión y te preguntas si quieres matar al presidente, vas a poner alguna bomba, pues igual, pero te hacen ir a Madrid, ¿vale? Si queréis viajar con vuestra familia, el resto de miembros de la familia tienen que ir con un visado J2, que os contaremos cómo se hace, y el trámite es igual de sencillo, ¿vale? No tiene mayor historia, ¿vale? A diferencia de lo que hemos visto en alguna página web, para nuestro profesorado en estas ayudas y las anteriores no es necesario acreditar un nivel de inglés, ¿vale? Eso lo veremos para otras que sí que es necesario, pero para el profesor universitario, evidentemente tienes que ir con un nivel mínimo, ¿vale? Pero no es necesario acreditar ningún tipo de nivel. Y la clave, como os decía antes, es tener un contacto previo. Por lo tanto, siempre os recomendaríamos hacer una estancia corta para luego hacer una estancia larga, o si ya tu departamento, tu grupo de investigación ya tiene un contacto hecho, fantástico, y porque hemos tenido de todos los tipos, ¿vale? Estas ayudas, como os decía, son concurrentes, pero bueno, con tasas de aceptación amplias, ¿vale? Y luego, algo que es un poco curioso, que es, tengo un área de conocimiento, imaginaos, ¿no? Áreas de conocimiento donde no hay facultades. Nosotros en la Universidad de Valencia tenemos 18 centros, 18 facultades, Harvard tiene 13, hay áreas de conocimiento donde no hay un gran desarrollo, como puede ser, por ejemplo, gastronomía, ciencias de la actividad física y deporte, o nos hemos encontrado compañeros del área de fisioterapia, donde se han encontrado algún pequeño problema porque no hay mucho profesor universitario en Harvard que pueda invitarles, ¿vale? Y a veces el profesor tiene su propia financiación y quiere hacer esa prospección. Es que yo me quiero relacionar con los profesores de Harvard, pero yo quiero hacer una prospección básica, aunque vaya con mis medios, para digamos, tener esa relación. Existen unas becas, ¿vale? O básicamente una posibilidad que incluida dentro de la convocatoria, que son las estancias no financiadas, de manera que os damos el soporte dentro del Real Colegio para que estéis físicamente en espacios que tenemos en el Real Colegio, que os sirva como puente base para poder realizar esas entrevistas con vuestra propia financiación. Es decir, como decía el vicerrector, tenemos un centro, ese centro se puede utilizar y podéis utilizarlo como campamento base para realizar, hacer una estancia allí, ¿vale? Y para realizar esa primera toma de contacto, si veis que con esos contactos electrónicos no sacáis el rendimiento que requerís, ¿vale? O que necesitáis, ¿vale? Estas, igual que la anterior sí que tenía un calendario, esta de la misma forma que las primeras, con que nos lo digáis con un par de meses de antelación que queréis hacer una estancia con nosotros, pues bueno, podéis viajar y podéis utilizar durante unas semanas los espacios en el Real Colegio Complutense, ¿vale? Hasta ahí serían las ayudas a nuestro personal, básicamente profesores de la Universidad de Valencia que quieren hacer estancias en Harvard, cortas y largas, y hay cuantías económicas orientadas a las mismas, ¿vale? Un mes o entre 2 y 6 meses, ¿vale? Vamos a ver ahora el segundo tipo, que es el segundo perfil de hacia dónde van hacia dónde va la convocatoria de estancias en el RDCH, ¿vale? Y en particular la estrella de la convocatoria, y por lo que mucha gente nos conoce, que son las convocatorias denominadas las postdoc 2+2, ¿vale? ¿Para qué están orientadas? Están orientadas para egresados de la Universidad de Valencia en su escuela de doctorado, que hayan defendido la tesis hace como mucho 2 años, es decir, en términos exactos, gente que haya tenido o que haya realizado la defensa de tesis entre el 1 de septiembre del 23 y el 31 de marzo de 25, ¿vale? Exactamente la gente que ha realizado o ha defendido su tesis doctoral entre ese rango de 2 años de fechas va a poder pedir esta beca, ¿vale? ¿Esta beca qué permite? Esta beca, que tiene una dotación de, inicialmente, aunque eso lo estamos peleando, una beca por universidad, ¿vale? Es decir, aquí sí que hay mucha concurrencia para una única beca, ¿vale? Va a permitir que la persona que se la lleve va a realizar una estancia de investigación contratado como un postdoc en Harvard, y os cuento que
para evitar ningún tipo de problema, discriminación y conflicto, todos los postdoc en Harvard tienen la misma retribución que fija la Universidad de Harvard y que se renueva anualmente y que para este año son $72.000 año. ¿Vale? La beca permite estar contratado por Harvard 2 años, ¿vale? Y luego volver a la Universidad de Valencia, donde estaréis contratados, que es el primer año de Pablo, este curso académico, 2 años con una beca postdoc que os permite impartir docencia e investigar en un departamento en la Universidad de Valencia. Evidentemente, sin compromiso de continuidad, ¿vale? Es una beca 2+2. Os da trabajo 4 años, 2 en Harvard y 2 aquí, ¿vale? Requisitos, evidentemente, lo que os comentaba, la carta de aceptación, el desarrollo de un programa, si estáis acostumbrados a pedir becas postdoc y predoc, siempre un poco la misma tónica. Y aquí, como uno de los elementos más importantes, es que sí que es necesario acreditar un nivel de conocimiento de inglés. Y el nivel de conocimiento de inglés, cuando te relacionas con instituciones públicas y privadas en Estados Unidos, es el TOEFL, ¿vale? Y aquí sí que piden un TOEFL. TOEFL es un examen multinivel y que da puntos entre 0 y 120 y exigen que hayas realizado una prueba TOEFL con una nota superior a 100, ¿vale? Este requisito, como el resto, son obligatorios y es obligatorio que tengáis este TOEFL aprobado, ¿vale? Desde el punto también, algo que a veces ha sido fuente de muchas consultas, es que necesitáis que un departamento de la propia universidad os avale, ¿vale? Es decir, cuando lógicamente habéis realizado la tesis, tenéis unos directores o habéis tenido unos directores de tesis, esos directores están en un departamento de la universidad, este departamento es el que ha de garantizaros que a vuestra vuelta vais a dar docencia. Por lo tanto, necesitáis una carta de aval de vuestro departamento indicando que efectivamente habéis desarrollado la tesis, contáis con vuestro aval y que se comprometen cuando volváis. Realmente es un regalito a que deis clase, ¿vale? 2 años consecutivos. Hay muchos departamentos que tienen mucha historia con este tipo de iniciativas y hay otros que no tanto. Pues bueno, si en algún departamento hay alguna consulta, que nos la deriven a nosotros y la resolvemos, ¿vale? Pero evidentemente nunca va a haber ningún problema porque realmente es un honor para un departamento de la Universidad de Valencia tener no ya gente que haya concedido, sino posibles candidatos para las becas 2+2, ¿vale? Pues bueno, lo que os decía, son becas concurrentes, se presenta mucha gente y que bueno, ahí intentamos dar todo nuestro apoyo. Este año sí que hay un requisito, antes era implícito y ahora es explícito, lo marca la propia convocatoria, no viene marcado por la Universidad de Valencia, ni mucho menos, ni incluso por Harvard, sino por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, en el que exige que para poder pedir esta beca y la siguiente que os voy a contaros, ¿vale?, orientado siempre a escuela de doctorado, el solicitante o la solicitante ha de ser o bien español o bien una persona no española con residencia permanente en España, pero que su nacionalidad o su país de origen sea del espacio Schengen, ¿vale? Os cuento esto porque, como requisito, esto viene de algún problema con algún candidato que no ha conseguido, que estando ya ubicado en Harvard, el visado o no se daba o fue rechazado y esa beca se perdió, ¿vale? Y esos 4 años de trabajo se perdieron y para evitar ningún tipo de problema el propio Servicio de Inmigración ha fijado a Harvard y nos ha derivado a nosotros para indicar que los solicitantes, repito, han de ser o bien españoles o bien personas con nacionalidad, con residencia permanente en España, pero con una nacionalidad incluida en el estado de países espacio Schengen, ¿vale? Es importante. ¿Puedo añadir aquí una cosa? Sí, tener en cuenta que nosotros tenemos que cumplir la normativa de Estados Unidos en cuanto a inmigración, etcétera, etcétera. Por eso ellos tienen fijadas sus cuantías mínimas y sus requisitos legales de visados, pero nosotros también tenemos que dar cuentas a la Generalitat Valenciana y a Hacienda Española de a dónde destinamos ese dinero, porque estamos pagando con fondos públicos. Por tanto, las restricciones no es del consejo académico que diga los quiero
europeos y los quiero, etcétera, ¿eh? Tenemos que cumplir la normativa americana y la normativa nuestra. Por eso hay restricciones que tampoco son tantas. Para un alumno o alumna normal de nuestra universidad no le van a afectar en ningún caso. El ejemplo que ha puesto Pedro, afortunadamente, no era de nuestra universidad, pero claro, se dio un caso con una universidad socia y entonces nos alertan a nosotros y nos dicen, tenedlo en cuenta porque os lo pueden tumbar. Por eso nosotros, hace muy bien Pedro en recordarlo aquí. A continuación, y es una novedad de este año, de la misma forma que tenemos estas becas estrella 2+2, repito, estas sí que tienen muy alta concurrencia y solo darán una única beca, aparece en la convocatoria, también por una presión de los vicerrectores y demás, una nueva modalidad que son las becas de predoctores, o lo que es lo mismo, son becas destinadas a estudiantes matriculados en nuestra escuela de doctorado, ¿vale? Desde el punto de vista de requisitos, algo parecido a lo que os comentaba antes. A nivel formal, solo se os va a pedir que seáis estudiantes no de nueva matrícula, es decir, que al menos sea vuestro segundo año de matrícula en la escuela de doctorado, ¿vale? Por otra parte, la restricción de nacionalidad, como os comentaba. Y luego, fijaos también dónde van estas becas. Ya sabéis que muchos de vosotros, si estáis matriculados en la escuela de doctorado, afortunadamente o disfrutáis de una beca FPI o FPU, o las actuales predoctores, o contratos becas que ya tienen una financiación propia de movilidad, aunque sea concurrente, es decir, que ya tenéis un dinerito para poder viajar, pero existe otras tantas personas que son estudiantes de la escuela de doctorado, que bien que están haciendo el doctorado por su cuenta, o bien son técnicos de laboratorio de la propia universidad, o son PINDE, personal investigador no doctor, que no tienen ayudas de movilidad. Realmente estas becas van orientadas a ese perfil. Estas becas están orientadas a estudiantes de la escuela de doctorado que no tengan ayuda de movilidad en su contrato de origen, ¿vale? Por lo tanto, ojo también con esta perspectiva. Es decir, lo que se ha intentado es que todo el mundo, es decir, todos los estudiantes de la escuela de doctorado, si van por sus medios, tienen su propia financiación y les daremos cobertura, y si no, se les va a dar esta ayuda. Las estancias son estancias entre 3 y 5 meses, ¿vale? Y bueno, van a tener una dotación de $3.000. Ojo, estas becas, evidentemente, si tú eres FPI y FPU no son compatibles, es decir, esto va orientado a otro perfil, ¿vale? Pero sí que son compatibles con cualquier otra ayuda de movilidad que el estudiante pueda conseguir por sus medios. Es decir, si el estudiante ha conseguido unas becas CaixaBank o ha conseguido las becas de Amancio Ortega, pues se puede ir con sus $3.000 mes que le daríamos en la convocatoria, estudiantes de la escuela de doctorado, más las cuantías de la CaixaBank o Amancio Ortega, que son las que están ahora como muy en boga, ¿vale? Igual, documentación iríais con un visado J1, pues echaríamos una mano, y aquí, evidentemente, pues bueno, igual, un proyecto, y necesitaríais 2 cartas de aceptación. La carta de aceptación del profesor allí, ¿vale? Y la carta de normalmente suele ser el director de tesis, que da soporte a que realmente el proyecto que proponéis como estudiantes de doctorado, pues bueno, tiene sentido que se desarrolle y se realice en Harvard, ¿vale? De estas becas no sabemos, porque todavía en el Real Colegio no nos indicaba cuál es la cuota máxima, cuáles van a ser los números clausus por entidad. Evidentemente no van a ser 1 ni 2, y sí que esperamos que sean varios las personas que consigan llevársela, ¿vale? Porque además, desde el punto de vista de cuantía, son cuantías inferiores, ¿vale? Y luego, por último, ya orientado a toda la comunidad, pero en particular a cualquier persona o cualquier empleado de la universidad, empleado o investigadores o incluso estudiantes de la escuela de doctorado, hay un tema muy importante que está desarrollando Harvard y le estamos dando todo el soporte, que son los grupos de estudio, ¿vale? Que es algo muy particular del sistema americano académico y muy poco habitual en España, y es cada universidad define lo que aquí nosotros denominaríamos grupos de excelencia, y es un conjunto de investigadores que están trabajando en un área, y
la universidad les avala. Es decir, si somos un conjunto, nosotros nos dedicamos, imaginaos, a los gráficos por computador. Trabajamos en gráficos por computador, somos un conjunto de profesores que además se comunica o tiene relación con otro conjunto de profesores extranjeros y le decimos a la universidad que así ocurre, que somos un grupo estable en este área de conocimiento. Pues perfecto, perfecto. Esto ocurre también en las universidades americanas y no se llama grupo de investigación, sino se denomina grupo de estudio. Ojo con este concepto. Harvard permite tener grupos de estudio en el centro, en el RCCH, de manera que el RCCH dice, si uno o varios profesores se relacionan con profesores también de Harvard y realizan al menos 2 estancias de investigación, Harvard permite crear un grupo de estudio. Ya tenemos 6 grupos de estudio, ¿vale?, en Harvard. Y eso tiene una doble implicación. Por una parte, si conseguís un grupo de estudio y os damos una mano cómo pedirlo, es muy sencillo, que alguien, tú o gente de tu equipo, hayáis hecho 2 estancias en Harvard. Ser parte de un grupo permite 2 cosas. Uno, cuando ahora las ayudas son de baja concurrencia, pero en algún momento, cuando sean muy concurrentes, se va a dar mucha preferencia a aquellos profesores, ¿vale?, que ya pertenezcan, o aquellos investigadores que pertenezcan a un grupo de estudio, evidentemente, porque ellos lo que quieren es que haya recurrencia. Harvard quiere que el profesorado universitario, por eso también se han ido a por los egresados de la escuela de doctorado y ahora a por los estudiantes de la escuela de doctorado. Quieren que haya, no es que usted venga una vez y se olvide de nosotros. Harvard está orientado a trabajar con recurrencia, y si tu vida académica, la tesis has hecho aquí unos meses, nos gustaría verte una vez la has acabado y nos gustaría verte por aquí mientras seas profesor en cualquier universidad de tu país o europea, ¿vale? Por eso, pertenecer a un grupo de estudio va a permitir tener cierta preferencia en sus propias convocatorias. Y 2, que es la que al final nosotros como buenos PDIs egoístas, nos puede venir muy, muy bien, es que ANECA en las acreditaciones indica que los puede y los considera como grupos de excelencia. Y si habéis preparado acreditaciones y sabéis que hay que puntuar en todos los puntitos, el de grupos de excelencia, ser miembro, y es algo como muy sencillo, ser un grupo de estudio, ¿vale?, pertenecer a un grupo de estudio con su certificado, de hecho nos han pedido en esta convocatoria varios compañeros, te permite, en el momento que tú quieras acreditar a cualquiera de los perfiles, indicar que formas parte de un grupo de estudio y puntuar como grupo de influencia, como grupo de excelencia, ¿vale? Por último, que es motivo de también muchas consultas, ¿cómo me saco el TOEFL? ¿Vale? El TOEFL es una prueba que se realiza, es una prueba online, ¿vale?, pero se realiza presencialmente en centros. Nosotros en Comunidad Valenciana solo hay 2 centros, 2 sitios donde se puede realizar. Uno es un centro privado en Elche y otro es en el Centre de Idiomes de aquí de la universidad, ¿vale? Nosotros, como tal, hacemos una prueba mensual, ¿vale? Normalmente las convocatorias están llenas, y más ahora que se acercan, pues bueno, mucha salida de estudiante o de trabajador a Estados Unidos, ¿vale? Os he dejado ahí las fechas, os pasaré las transparencias, pero que sepáis que desde el año pasado, ¿no? Sí, desde el año pasado las pruebas se pueden realizar aquí en el campus. Antes no, antes la gente se tenía que trasladar a Elche para hacerla, os lo digo para los que no la tengáis, ¿vale? Aproximadamente, desde que se realiza la prueba hasta que se resuelve, tardan como 15 días. Os digo esto porque a veces entra el pánico escénico de no tengo la nota y ya acaba el fin de las solicitudes, ¿vale?, que es el 30 de abril. No pasa nada, porque Harvard lo que indica es que tú puedes hacer la prueba sin tener la respuesta de la evaluación, ¿vale?, y ese documento luego se puede anexar, ¿vale? Si no has sacado el 100, quedas automáticamente fuera de la convocatoria, pero te puedes arrimar a la finalización sin mayor problema, ¿vale? Nada, poco más. Básicamente, como os indico en la web y en los correos, ahí tenéis mi correo electrónico, y cualquier consulta sobre ese tipo de elementos me la podéis hacer pasar a mí y yo se lo podía pasar a los compañeros. Y, por supuesto, ahora abrimos un turno de preguntas. Val. Si us sembla bé, no sé si voleu afegir alguna cosa així d'inici o espereu a les consultes. Alguna informació general que penseu que ha faltat. Marian, tu... No. Val, pues lo que podem fer és fer 2 blocs de preguntes. Comencem per les dels investigadors ja, diguem, consolidats, no?, per les primeres,
perquè sí que veig que n'hi ha professorat també així. Si teniu alguna consulta que fer o necessiteu algun aclariment. Sí, Júlia. Esa crec que està oberta tot l'any, ¿no? Sí. Sí. Está abierta todo el año, lo que pasa es que tienes que pedirla siempre con 2 meses de antelación. Sobre els tests per a investigadors, diguem, consolidats, no hi ha més preguntes. Pues passem a les altres, a les de postdoctorals i predoctorals. Presenteu-vos, per favor. Bé, doncs volia saber el TOEFL quan s'ha d'acreditar, perquè tanca el 15 d'abril, no la convocatòria, i he vist que és un cop al mes, per tant només tenim una oportunitat per... Sí, ho acaba de dir ell, però... És que no m'ha quedat clar si ho hem d'acreditar en el moment d'anar cap allà, si és una opció, o en el moment que s'acaba la sol·licitud. Realment és el moment de la sol·licitud. Abans de fer la sol·licitud, o fas la prova o tens l'acreditació de la prova. Per tant, ara si no el teniu, a soles en el centre d'idiomes de la universitat teniu la data del 9 d'abril per fer la prova. Data que ja hem reservat, reservat places per si de cas. I aleshores, si fas la prova i estàs esperant la nota, fins a quin moment pots aportar la certificació de la nota? Quan vulguis. Normalment... Sempre abans de començar l'estada allí? Sí, sempre. És que normalment si la prova la tenim el 9 d'abril, 2-3 de maig ja tens la resolució. L'adjuntes directament al correu electrònic on fas la sol·licitud i res més. És que és només una oportunitat, si tens un mal dia i suspens... Mal dia lo tiene cualquiera. No pots acreditar que tens el C de l'Advance. Estem parlant dels Estats Units i estem parlant de la primera universitat americana. I en Amèrica la certificació és TOEFL. És a dir, per defecte, nosaltres sempre comentem als nostres investigadors que si en algun moment vostè vol fer una prova o vol fer una estada als Estats Units, heu de treure's el TOEFL. El nivell, el TOEFL és una prova gradual, va per punts. La puntuació que tragues és la que tens, però més o menys és un equivalent a un C1 consolidat, per a que us feu una idea. C1 consolidat, m'agrada això, C1 consolidat. No, és que hi ha gent que diu C1 plus, no. Un C1, però que no sigui aprovar l'examen i oblidar-te, sinó que tingues fluidesa i que te busques la vida bé en anglès. És anglès americà, però l'examen el passes igual. I una altra pregunta, que en el moment de fer l'estada has de ser doctorant encara? O sigui, jo, per exemple, llegia la tesi al juny, podria aplicar o quedo... No, ja seria per l'any que ve, no? Si la llegeix en juny d'enguany, ja seria per l'any que ve i tens temps per a preparar-te el TOEFL. No, però l'any que ve no podré ser, no serà la predoctoral ja. Ah, no, per a la predoctoral, perdó, és que no t'havia escoltat. Per a la predoctoral n'hi ha terminis? No, la predoctoral, en el teu cas està molt clar, és a dir, tu enguany podes demanar la predoctoral perquè el requisit és que estiguis matriculat enguany. Tot i que defenses la... Que siga com a mínim de segon any. Efectivament, clar, però si va a defensar la tesi... I una última pregunta, el projecte de la sol·licitud, quan de lligat ha d'estar amb la tesi o pot ser una altra cosa que pensi, saps? Ha de formar part de la tesi o està molt lligat en el que estic fent ara? Per sentit comú, normalment, el que jo faria és, clar, si tu estàs contant que estan fent una tesi en un tema, en un tòpic, clar, el lògic seria que el centre receptor estiga treballant en aquest tema i la persona que està darrere de tu està donant el suport en aquest tema. Perquè estem en un punt competitiu, imagina't, si som el tribunal i estem revisant 40 sol·licituds, tu què vols? El que es denomina una adequació, i l'adequació és un punt en el baremo. Però em refereixo més a que, clar, en el meu cas, per exemple, no puc dir sí, doncs en aquest bloc de la tesi faré això, perquè ja no formarà part de la tesi. Això no perjudica ni... Sí, perquè sigui la mateixa temàtica. Clar, efectivament, és un tema temàtic. Si tu estàs fent la tesi, estàs al final i tu ja un tema ja l'has resolt, el que no toca és que estiguis comptant i estiguis demanant financiació o fer l'estada en aquest tema que per tu ja està clar. Ja has publicat i de tot, saps, no? Allí. No sé si n'hi havia alguna abans.
El micro no va molt bé, no s'escolta. ¿Sí? Muchas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale. Quería preguntar también sobre las becas predoctorales de estancia. Y habéis comentado sobre los contratos de FPU y FPI. Yo tengo el contrato de CIACIF, que no tiene movilidad incluida, sino es una convocatoria extra para pedir dinero extra para movilidad. ¿Podría optar a esta beca? Muy buena pregunta, porque esa la hemos derivado también a Harvard. Esa pregunta muy buena. Hemos hecho esa misma consulta. Inicialmente tenemos una respuesta preliminar y nos han dicho que aunque como tenéis la opción de ir a una convocatoria que es concurrente, inicialmente no podríais solicitarla, porque esta realmente está, es decir, esta modalidad nace para aquellos solicitantes que no tengan ni la opción. Esa es la clave, ni la opción. Hay algunas becas, en un caso como la tuya, la concurrencia es más alta y la probabilidad de obtener ese dinero es más baja, a diferencia de otras becas como las FPU, donde, bueno, por defecto a casi todo el mundo se las dan. Pero sí que hemos puesto casos como el tuyo y algunos más todavía un poco más radical, donde sí que hay mucha concurrencia con el propio dinero de la beca y no necesariamente te lo tienen que dar. Allí, que crec que ja ha demanat. Jo volia preguntar sobre la postdoctoral. El tema del visat J1, quan s'hauria de demanar? Just quan si et donen la beca es demana, perquè tinc experiència amb això i les entrevistes, quan el donen cita per a l'entrevista i això sol tardar, a no ser que hi hagi alguna manera d'adelantar-ho. Sí, pedirla, o sea, lo del visado, cualquier trámite que tenga que ver con Consulado de Estados Unidos es una vez te han dado la beca, te han comunicado que te han dado la beca, entonces corre. Pero a ver, tampoco tanto, os digo, el año que me dieron la beca, yo lo pedí todo con tiempo y tal, y mi otro colega de la Universidad de Sevilla tardó como 2 semanas en pedirla, porque estaba justo de estancia en Estados Unidos y desde Estados Unidos no podía pedir cita en el Consulado de Madrid. Curiosamente. La pidió 2 semanas después que yo, le dieron cita solamente 2 días después, porque julio es un mes bastante concurrido y entonces incluso doblan turnos. O sea, creo que daban citas en julio en Madrid desde las 7:30 de la mañana hasta creo que 7 de la tarde, o alargan muchísimo los horarios para poder hacer frente a toda la demanda. Y luego el trámite del visado. Yo sé que muchos, yo fui en plan, con un poquito de miedo, de ¿te crees que te van a hacer una especie de interrogatorio tipo CIA o cualquier cosa? No. De hecho, me hicieron las preguntas más tontas que te puedes imaginar de, vas a Nueva Inglaterra, tal, el otoño es muy bonito, o ¿te gusta el fútbol? ¿Fútbol o soccer? Y Real Madrid, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se acabó la entrevista. Fueron 2 minutos súper rápido. También sirve para certificar que verdaderamente tienes el nivel de inglés, que te puedes apañar y todo, y ya está. Y luego en el aeropuerto, sí que es una cola, suele ser bastante larga, pero lo mismo, os encontráis a muchos de estos agentes de frontera, son exmilitares, entonces muchas veces van con los tatuajes, son súper fuertes, los veis así que imponen mucho, y son súper amables, súper simpáticos, y el trámite es, te hacen 4 preguntas, o 2 preguntas simplemente de ¿para qué vienes?, 4 cositas tontas, muchas veces para pillarte cualquier cosa, sabes, que tenga relacionado con vivir en Boston y ya está. Y si no la sabes, di que no la sabes, te harán otra pregunta. No sé, ya está. No, en ese aspecto no hay ningún problema. Y aprovecho, sobre el TOEFL, no es tan difícil. Yo lo saqué. Y no es tan difícil, y te digo, yo como en mi campo de estudio, el inglés no es predominante. Está siéndolo, vengo de historia medieval. Hasta hace no mucho el francés era dominante. De hecho, tuve que aprender francés. Cuando me presenté a la beca, venía de haber estado en Francia aprendiendo francés. Así que con tiempo, como lo miré con tiempo, lo digo por si acaso yo te presentes o cualquiera de vosotros se presenta el próximo año la postdoc, yo me apunté a 2 convocatorias del examen. ¿Vale? Y al primero me presenté sin estudiar. Saqué un 99. Tuve que hacer el otro, pero ya estaba apuntado, lo tuve en 2 semanas. Esas 2 semanas estudié, no os podéis imaginar.
Y te das cuenta de que no es un examen difícil, pero es un examen que tiene su intríngulis, que tienes que prepararte muy bien las partes. Existen materiales para prepararlo. Yo tengo materiales, o sea, creo que en la web de RCC de la UV está mi nombre, mi contacto, etcétera. Si necesitáis materiales, me escribís, os los adjunto, son 2 o 3 manuales, audios, y ya está. La parte más difícil es la parte la que tiene del speaking, en la que un minuto y tal os preguntan cualquier cosa muy rápido, y entonces, o sea, muchas veces son fragmentos de clases. Por tanto, no es un inglés complicado, es un inglés académico al que muchos estaréis acostumbrados, con un vocabulario que están acostumbrados, pero por ejemplo, en mi caso, creo que preguntaron las cícadas, que viene de tema de insectos, pero ahora mismo no sé la palabra, perdón, y no tenía ni puñetera idea. Tuve que improvisar y salió bien la cosa. Y te hacen una pregunta y te dan como 30 segundos para responder al micro. Eso hay que practicarlo, o sea, de primeras no te sale. Pero es eso, practica y se aprueba y es fàcil. Vale? Ja. Vale, perdó. I una altra pregunta. Quan sol ser la resolució? O sigui, si es pot demanar de gener a abril, és postdoc, quan es sol resoldre's? Perquè estic fent càlculs mentals del visat. Normalment, primera setmana de juny. Vale. Normalment. Passeu el micro allí darrere que està esperant ja. Yo quería preguntar, primero, los requisitos que se establecen en el documento, ¿debemos cumplirlos a fecha de entrega de los documentos? O sea, si tenemos que entregarlos hasta el 30 de abril, ¿este año tenemos que ser más de segundo año de doctorado? No, te refieres a una predoctoral, ¿no? Sí. Este curso académico ha de ser al menos tu segundo año de matrícula. Vale. Vale. Y es que luego... es un poco raro, porque es una convocatoria del 2025, pero los requisitos están cifrados en el curso académico. Es esto de la diferencia entre año y curso académico. Vale. Y entonces, y luego con respecto a las becas, FPI, FPU, etcétera, entonces el resumen es que si yo soy FPU, ya no puedo pedir esta beca. No la puedes pedir. Vale. Vale, pues ya está. Pasa allá. Hola, jo tenia un dubte respecte a les que són les número 2, les de llarga estada, perquè heu comentat que com fa falta un visat J1, el professor que t'acull ha de pagar uns diners pel visat. I clar, això no ho sabia quan vaig llegir la convocatòria. Aleshores m'agradaria saber un poc més sobre això. Sí, això per defecte no és una formació pública. Tampoc ho paga realment el professor, sinó realment quan tu demanes una estada i tu ne vas i demanes aquest visat J1, n'hi ha un pagament a la universitat que se deriva al departament d'aquest professor. Aquesta formació no és pública. Per aquest departament sí que li diu al professor, escolta, que ja portes 4 invitacions enguany. És un tema... Un professor en la vida, un professor americà, mai va indicar-vos és que no us convide perquè jo he de pagar per vosaltres. Però si noteu aquesta reticència que nosaltres no la tenim, quan convidem a la gent, ve referida a que realment la Universitat per Raere l'està dient ne tenim un pressupost més o menys tancat i per defecte no convideu aleatòriament, sinó convideu a la gent necessària. I sí que n'hi ha un munt d'universitats que ne tenen números clausos i diuen tu com a professor pots convidar enguany a 2 o a 3. Vale, gràcies. Jo volia preguntar, a risc de sonar insistent, quant a les beques per a predoctorals, jo soc FPU i per tant entenc que no podria optar a cap beca. A cap beca. D'acord. Per ara. Per ara, eh? És que la tesi. Allí. Gràcies, Albert. Hola, jo tinc una pregunta sobre la short term. Que jo soc postdoc amb una beca de la Generalitat. Si no soc ajudant doctor, puc dir que ara estic veient les bases, sí que diu via faculty member i diu ajudant doctor, però soc postdoc, no sé. No soc ajudant doctor. Clar, com a postdoc,
És un tema molt bona la pregunta. Per ells, pels americans, els faculty members són perquè nosaltres és el professorat en plantilla, i com a postdoc, per nosaltres sí que és la figura del PDI, però als Estats Units aquesta figura no existeix. O eres professor o eres un investigador. Vale, o sigui que no. Vale, gràcies. A mí me pasa igual que las demás compañeras, que no puedo pedirla porque también soy FPU, pero te quería preguntar sobre el tema de la carta de invitación. ¿Qué tan fácil es conseguirlo? Porque yo lo que he estado viendo es que es complicado, si de primeras no tienes un contacto previo. ¿Vosotros ayudáis de algún modo? O simplemente... Sí, nosotros, a ver, muy buena pregunta. Okay. Nosotros ayudamos, en primer lugar, si tenéis esa financiación básica, si es FPU o FPI, y puedes viajar con tus medios, te damos un campamento base para que físicamente, porque alguna vez, una cosa es el correo electrónico y como profesor puedes recibir decenas de correos al día, y otra cosa es que tengas una visita de un postdoc español que ha venido a verte a tu despacho, ¿vale? Y eso es clave para poder arrancar. Otro tema que también recomendamos es que las solicitudes y las cartas, es decir, si en tu departamento o en tu grupo de investigación no hay ese contacto previo con el profesorado, que sea siempre tu director de tesis o la gente con mayor rango que realice esa primera toma de contacto o ese correo a puerta fría. Es más, nosotros tenemos varias plantillas, eso no lo he dicho, varias plantillas de correos electrónicos así muy bien escritos con el tono que les gusta a ellos, ¿vale? Me escribís y os lo paso para realizar de una manera, porque hay que tener como esa cierta amabilidad, hay que tener como la llave con todas las muescas como toca para poder entrar, ¿vale? Pero también os digo que como luego lo que buscan es la recurrencia, una vez entras, una vez haces la primera estancia, el primer contacto, van a seguir contactando y ahí nacen las grandes colaboraciones, Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología que tenemos con Harvard. Pasa aquí, por favor. Hola. Per a les ajudes 1 o 2, per a sufragar el cost tan elevat que té la vida en Estats Units, d'alguna manera se'ns pot ajudar a trobar aquest allotjament? I 2, conegueu altres ajudes a banda de la de Ministeri, Conselleria i la Universitat que ja han estat totes sol·licitades per ara, no? I per a aquesta ajuda que comença a partir de setembre de 2025 ja arribem tard, els que no l'hem sol·licitada, si conegueu alguna ajuda de font pública o privada que poguérem demanar a aquestes altures. Nosaltres institucionalment sí que coneguem les tres, les que toca, i normalment no donem difusió a les altres, normalment. Per això tenim el delegat que coneguem les que coneguem, perquè quan les que he comentat, les de CaixaBank, les de Amancio Ortega, les que provenen que t'assabentes directament més per xarxes socials o pel company que institucionalment. És a dir, no és comú ni al vicerrectorat ni al servei que li arribi un correu de tenim a l'abast esta difusió i per això nosaltres, per pura prudència, donem difusió a les tres clàssiques. Nosaltres i, si la dones, totes les universitats públiques valencianes. Perquè això li hem pegat voltes, consultes la web de la Politécnica o els companys de la UJI o de la Universitat d'Alacant, donen difusió a les tres. I sí que sabem que n'hi ha per ahir un ecosistema d'ajudes, la tenim al poble del GMSI, que tenen una ajuda. Per a l'allotjament, Pablo, crec que n'hi havia llistes de correu, ¿no? Sí, ahora os explico. Primera cosa, no es tan caro. Boston, Cambridge, sí. Pero luego hay toda una serie de barrios y pueblos periféricos que están relativamente cerca y que los precios son más bajos y se puede encontrar. Luego, eso es por una parte. Luego, el mercado de la vivienda en Boston y el gran área de Boston es mucho más dinámico que cualquier otra cosa que vais a encontrar en España. Os explico, se alquilan habitaciones incluso por días. O sea, hay gente que si se va a estar 1 o 2 semanas fuera, busca alquilar su habitación. Es muy común. Lo más común es hacerlo por meses, 1, 2 meses, 3 meses. De estancias fuera de 3 meses es bastante. Por lo tanto, peor escenario en el que os podéis encontrar. Hacéis una estancia o llegáis como P2, postdocs, no habéis encontrado alojamiento desde fuera, tened mucho cuidado con timos y todo esto, ¿vale? Peor escenario que os podéis encontrar es que
tengáis que ir rotando de habitaciones los primeros meses, hasta que ya conocéis gente, estáis sobre el terreno, es mucho más fácil, entonces encontráis mucho más barato, mucho mejor. Y otra cosa, las calidades las cuidan mucho, es un mercado muy competitivo en el que el casero quiere alquilar y cuanto antes. Por lo tanto, vais a encontrar buenos alojamientos, eso es verdad, ¿eh? Yo cuando comencé en Cambridge pagaba, en el centro, justo el centro de Cambridge, que era una cosa impresionante, pagaba $1.000 por habitación, entre 3 a $3.000 el apartamento, en un apartamento relativamente grande. Luego esto fue subiendo, pero es que las becas han subido. O sea, yo cuando me dieron la beca eran $30.000, justito. Y al mes siguiente se aplicó una normativa federal, Harvard la transmitió al Real Colegio y a todos, y entonces ya se subía a 50.000. O sea, pero yo iba con la idea de que salario de supervivencia, porque la experiencia de por sí ya lo vale. Vamos, sobradamente lo vale, sobradamente. Entonces, no es tan difícil. Luego, hay listas, muchas listas. Tenéis desde foros, hay foros en Facebook que funcionan muy bien. Tened en cuenta de que allí es casi obligado cuando ponen un anuncio de alquila habitación o busco roommate, cualquier cosa, hacen un shortlist y con una lista más cortita de gente hacen entrevistas. Y nosotros tuvimos que hacer, cuando nuestra compañera de piso se fue, tuvimos que hacer entrevistas, y entrevistamos a 10 personas, nos gustó el primero. Y decimos, oye, pues ya nos quedamos con el primero, no, y es obligado, o sea, moralmente, hacer las entrevistas al resto. ¿Vale? Entonces tú haces, cuando entras en esta vorágine, aplicas a todo, haces todas las entrevistas, en cuanto encuentras piso, te quedas ahí, ya está, y luego, si te vas a quedar más tiempo, ya mires de cambiarte. Por ejemplo, no te gusta la localización, no te quedan los compañeros de piso, 1001 circunstancias. ¿Vale? Existe también la lista Iberia. Es una lista de correo nacida en los años 90, es muy vieja, funciona muy bien. Es una lista de correo, la lista Iberia. En todo caso, esto escribís al Real Colegio, seguramente os responderá Beatriz. Yo ya no estoy en la lista, pero cualquiera que esté en la lista os puede meter, o creo que hay un mecanismo para que la propia lista automáticamente te acepta como miembro y es fantástica. Simplemente os presentáis, mi nombre es tal, voy a estar tal. Comunidad española, descendientes de españoles, hispanos, antiguos académicos que se quedaron en Boston, área de Boston. Muchas veces alquilan habitaciones que tienen libres, o conocen a alguien que alquila, os van a ayudar tanto con eso como con cualquier duda que podáis tener a la hora de vivir en Boston. ¿Vale? Por lo tanto, no es tan difícil, pero hay que dedicarle un poco de tiempo. Gracias. A modo de ejemplo, también para tu tranquilidad, Patricia, el curso pasado, con la convocatoria del 24, 22 profesores, se realizaron 22 estancias para 22 profesores y profesoras de la casa, y en todos los casos hemos gestionado, o hemos dado toda la información correctamente y se han gestionado las estancias a nivel de alojamiento, ¿vale? A todo el mundo les hemos pasado. Es un poco, parece como un poco noventero, arcaico, pero realmente con 3 grupos de Facebook, la lista de Craigslist y con la lista de Iberia, muchas de las publicaciones aparecen en varias de ellas y la gente se ha ido apañando muy bien, porque hemos explorado otras formas hemos dado vueltas a otras formas de alojamiento y la gente sigue confiando en medidas súper habituales. De hecho, lo que nosotros aquí en España es el Wallapop o el 1000 Anuncios y estas aplicaciones que van evolucionando con la venta online o este tipo de productos, ahí es súper extraño que la gente todavía trabaje con las listas de Craigslist, que tiene una interfaz que dices, pero si esto es increíble, si es como volver a un siglo hacia atrás, y realmente se está moviendo todo el alojamiento. Otra cosa es más para profesores, no tanto estudiantes, pero al menos cuando yo estaba allí se trabajó mucho el tener una lista de caseros de confianza. Creo que el Real Colegio acabó conociendo a 2 o 3 personas que le daban habitaciones, entonces cada vez que alguno de estos profesores les comunicaban, directamente ya pasaban ese enlace y si tenían disponibilidad de confianza y ya alquilaban y eran alojamientos muy buenos, el que generalmente se bajaba un poquito el precio, ¿vale? Precio amigo y ya está. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Yo tenía una pregunta de cara a la carta de invitación por parte del profesor de allí de Harvard, si es un asociado
¿vale? No, lo hemos indicado en la presentación, son las transparencias, también marca la convocatoria y efectivamente quien ellos indican, es decir, quien desde su punto de vista de realizar la carta ha de ser siempre un faculty, un profesor y además un profesor, lo que aquí se denomina con vinculación permanente, que en terminología anglosajona o en terminología americana son los tenure o tenure track. Por eso cuando os dirigís a ellos tenéis que preguntarles si, a pesar de que digan que son assistant o associate, indicarles si son tenure o tenure track, que es gente que tiene una vinculación. Lo que aquí sería una especie como de funcionario contratado indefinido. Vale, muchas gracias. ¿Puede pasar así, por favor? Sí, es lo habitual. Aunque, sin embargo, para pertenecer a un grupo de estudio, no necesariamente, es decir, muchas veces un profesor de Harvard con varios compañeros de aquí de la universidad se han incluido ellos, gente de su equipo, con diferente tipo, y también a profesores y contratados de la propia universidad. Es decir, si a lo mejor ves un grupo de estudio con 8 o 10 personas, los que hay de Harvard no necesariamente todos son tenure track, quizá los primeros, porque hay gente que incluye a su equipo. Sí, ese sí, el de referencia siempre es, sí, el de referencia siempre es. Sí, por supuesto. Mínimo tendrá que haber uno con vinculación permanente de cada institución, ¿no son dos? Mínimo dos. Mínimo dos. Vale. Sabia que eren 2 estancias, però no m'he acordat. Per a les cartes d'acceptació de la 5, de la predoctoral, la de València, o sigui, ha de ser un professor de la Universitat de València o ha de ser la meva directora de tesi que no és de la Universitat de València? No, ha de ser un professor de la Universitat de València. O sigui, pot ser el tutor encara que no o qui siga un professor de plantilla d'ací de la casa. Vale. Hi ha més preguntes? Pues si no hi ha més preguntes, vols tornar a posar el teu contacte ahí, per favor, està al final. Val. És important dir que totes les sol·licituds i tota la informació s'ha de fer mitjançant el delegat de la rectora. Teniu ahí el correu, pedro.morillo, molt fàcil, el nom i primer cognom, perquè de vegades arriben consultes al director d'allà del col·legi, no sé quan, no sé més, i ell no està obligat a contestar. Potser te contesta i diu, no, això és el teu delegat de la teva universitat, però vosaltres aneu directe a pedro.morillo i així sabeu que us atendran convenientment i que se tramitarà la sol·licitud. No hi ha més preguntes, aleshores? Si no, moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut d'esta part i d'aquella, professors, estudiants. I estem en contacte. Esperem que alguna d'aquestes beques que ens ha mostrat Pedro us quadren i pugueu demanar-les o ara o en el futur. El que ha dit és molt important. La taxa d'èxit nostra és 100%. No és lo normal, perquè no és el que passa en les altres universitats, però què és el que passa? Que nosaltres fem un treball, sobretot Pedro, fem un treball previ molt rigorós d'informar, d'assegurar-nos que se complissin els requisits i quan arriben allí al Consell Acadèmic, diguem que ja tenen totes les de guanyar. I fins ara, en les beques de llarga durada, som la universitat que més beques ha tingut. Jo crec que Pablo ja era la 5a i ara tenim la 6a. Sí, 6a barba. Darrere nosaltres està Sevilla amb 4 i la resta estan amb 3, 2, 1 o cap. Per tant, nosaltres ho estem fent bé i esperem que continuï així. Moltíssimes gràcies.